Hoy en Cara a Cara platicamos de los temas del día. Nos acompaña el doctor Jorge Rocha y atentos porque tendremos posibilidad de hablar con los coordinadores parlamentarios de cara a lo que será la votación crucial por el fiscal anticorrupción. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tusain. Muchos temas en la crónica política de este jueves 21 de diciembre. Estamos ya a 3 días de la Nochebuena, reunidos los coordinadores de las distintas fuerzas parlamentarias en el Congreso, tratando de llegar a un acuerdo para nombrar hoy fiscal anticorrupción. Recordar que están entrampados en la segunda votación de la segunda terna. No hay que confundirnos, la primera terna ya fue rechazada. Tendría que haber una tercera votación que dejaron suspendida Jorge Rocha. Si no lograran acordar en esa tercera votación, automáticamente la ley los manda a un proceso de insaculación, que en buen castellano quiere decir sorteo. Jorge, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Enrique, buenos días a la gente que nos escucha. Pues sí, estamos en vilo. Yo, no recuerdo que nos fuéramos a unas vacaciones de diciembre todavía con tantos temas sobre la mesa, ¿no? Temas muy importantes, en este caso lo del fiscal anticorrupción. Básicamente el desacuerdo está entre MC y el PRI, ¿no? Para ver a quién colocan finalmente, y bueno, ya lo sabíamos, finalmente cada una de las fuerzas políticas va a estar viendo en función de sus intereses, algunos quizá más cercanos a la sociedad civil y otros más lejanos. Creo que en este caso sí hay una coincidencia mayor entre lo que grupos de sociedad civil han pedido y lo que MC está proponiendo. Sí, en esta sí hay un consenso, ¿no? Hay un consenso entre esos dos. Habrá que esperar y yo espero que el PRI, el gobernador y toda la gente que está del otro lado, pues recapacite. Yo creo que Gerardo de la Cruz puede ser un buen fiscal. Ya lo decíamos aquí hace un par de semanas, ¿no? Sí, sabíamos que ahí sí iba a entrampar, fíjate. Exacto. Tuvimos ahí casi siempre fallamos, pero en esa, más o menos fue por ahí, ¿no? En esa sí le atinamos. Solo recordar, Jorge, son Verónica Isabel Bartres, quien también está dentro de la terna. Está Gerardo Ignacio de la Cruz Tobar, que ya hablabas de él, y está Miguel Ángel Silva Cuevas. Los problemas de Miguel Ángel Silva Cuevas, que en realidad no tenemos nada contra ellos, ni Verónica Isabel Bartres Jiménez, realmente no lo conocemos personalmente. Claro. Lo único que sabemos es que trabajan en este momento en el gobierno del estado, lo cual podría reducir su independencia, ¿no? Sí, y es lo que hemos señalado, ¿no? Desde el comienzo de todo este proceso, el famoso tema de los conflictos de interés. Yo creo que ha sido el tema nodal, en todo. Totalmente. En lo que ha sido la instalación del sistema estatal anticorrupción, ¿no? Y creo que ahora, otra vez se vuelve a entrampar con ese tema. Esperemos y creemos que Gerardo de la Cruz es el único, en este caso, que no tendría ese problema, ¿no? Tuit del gobernador del estado, Aristóteles Sandoval: las condiciones están dadas para elegir un fiscal anticorrupción que provenga de la sociedad civil. Un perfil académico sin ligas con gobiernos o partidos políticos dará certeza al sistema estatal anticorrupción. Hago votos para que el legislativo logre el consenso hoy mismo. Parece un guiño a Gerardo de la Cruz. Totalmente. Digo, porque cuando dice sin ligas con gobiernos, pues automáticamente saca dos de la ecuación, porque dos tienen ligas con el gobierno actual. No sé si el PRI en este momento y el gobernador le están levantando el veto a Gerardo de la Cruz porque lo vetaron en las primeras dos votaciones, ¿no? Pues ojalá, y obviamente que nos vayamos ya a las fiestas decembrinas con fiscal anticorrupción nombrado, ¿no? Sí, porque sería, digamos, como el último puesto importante para nombrar, porque es cierto que faltan algunos de llenar, pero en realidad falta un magistrado del Tribunal Administrativo, pero me parece que importante nodal el fiscal anticorrupción. Este es el último, este sería el último fundamental. Si tú le tuvieras que explicar, Jorge, a quien nos escucha, ¿por qué es importante tener un fiscal independiente? Es decir, ¿por qué? Porque de pronto mucha gente me dice, oye, Enrique, pero los otros dos sacaron mejor puntuación para el Comité de Participación Social, que hay que decir que creo que tienen que afinar su metodología ahí, porque la pata del expertise la están manejando bien. Me parece que están haciendo buenas evaluaciones, exámenes, pero en su evaluación no queda claro la independencia. Es decir, el hecho de formar parte de una administración que le toca elegir
a quien queda como fiscal le tendría que restar puntos o algo, pero si tú le tuvieras que explicar a los radioescuchas por qué es importante un perfil independiente, ¿qué les dirías? No, mira, me parece claro, al menos desde mi punto de vista, y lo hemos dicho desde hace varios años, ¿eh? No es un tema nuevo, que en el caso de México, para combatir la corrupción, el tema de la autonomía y la independencia de los poderes fácticos es fundamental para que avancemos en esa agenda. ¿Por qué? Porque cuando se tiene cierta relación con actores políticos o poderes fácticos, eso obviamente le genera presión a quien tiene que juzgar y a quien tiene que... Lo condiciona, ¿no? De alguna forma. Lo condiciona, le puede generar cierta, digamos, ciertas inhibiciones, ¿no? Y por eso es tan importante el tema de la autonomía. Es más, para el tema de impunidad, la mayor virtud que se debe tener, para mí, es el tema de autonomía. Yo también lo creo. Porque lo de la expertise, eso se puede ir ganando con el tiempo, ¿no? Se construye. Y si tienes un buen equipo, invitas técnicos. Exacto, ¿no? Es decir, es que eso lo puedes suplir a través de la consultoría, a través del equipo que puedas tener. Pero la autonomía y la independencia, esas no se compran, ¿eh? Esas ya si esa no vas al mercado y dan un poquito de independencia, ¿no? Esas se tienen ganadas. Y lo que hemos visto por muchos años en la experiencia de México es que cuando no se tiene independencia, tenemos grandes fiascos, ¿no? Mira, ahí está el caso, ya mencionabas por qué tenemos grandes fiascos. Un ejemplo claro de falta de independencia fue lo de Virgilio Andrade en la Secretaría de la Función Pública. El secretario de la Función Pública no es tan así, pero supone ser en el viejo modelo una especie de fiscal, una especie de contralor, para decirlo en términos claros, un contralor de la administración pública. Con poco más atribuciones. Con poco más atribuciones, pero el contralor de los ciudadanos frente al gobierno. Es decir, es interno del gobierno, pero se supone que tiene que ser tiene que darnos respuesta a nosotros, no a su patrón. Y sin embargo, en la práctica lo que sucedió es que terminó exonerando a Enrique Peña Nieto antes de comenzar la investigación de la Casa Blanca. Es el ejemplo de cómo un funcionario sin independencia termina actuando, ¿no? No, mira, esa o los organismos públicos, por ejemplo, los de derechos humanos, de transparencia. Sí. O sea, cuando tienes un ombudsman, por ejemplo, que no es autónomo independiente, o tienes un presidente de un instituto de transparencia que no es autónomo independiente, tú ves que eso ya condiciona su labor, ¿eh? Su actuación. Sí, por eso yo creo que es tan importante que ahora, en este caso, además en este tema tan nodal, sí sea alguien que sea autónomo independiente. Y sí, coincido plenamente contigo, el Comité de Participación Social necesita valorar con mucha mayor fuerza el tema de la autonomía y la independencia, o por lo menos, si hay conflicto de interés, descartarlo. Aunque sea muy bueno. Exacto. Es que al final es así, ¿no? Es que ahí sí yo creo que el comité se equivocó en esa parte. Del hermano de Augusto Valencia. Claro. De Gabriel Valencia. Yo la verdad es que no lo conozco, tengo buenas referencias de él como jurista, pero Jorge, pues si el comité sabe que su hermano tendrá que votar por él, me parece que automáticamente genera un conflicto de interés. Claro. Hay que descartarlo, ni modo. Al principio creo que se tiene que ser muy tiene que ser a rajatabla. A rajatabla. Sí, lo que pasa es que sí, fíjate, y ahí sí, y fíjate, lo habíamos comentado en esta mesa. Al tener un comité de participación con una clara tendencia académica, sobrevaloran el tema del expertise y no el tema de la autonomía. De la independencia política. Si hubiera habido ahí gente de organizaciones civiles, estoy casi seguro que el tema de la autonomía y la independencia lo hubieran valorado mejor. Pero bueno, ahí ya tenemos esos problemas que aquí dijimos que íbamos a tener, ¿eh? En esta mesa. Sí. Aquí lo dijimos. Y aparte es difícil de evaluar. ¿Cómo se evalúa con la trayectoria? Pero ahí está claro. Yo creo que incluso dice, y le mando saludos a Vicente Viveros, jefe de gabinete de Tlaquepaque, politólogo. Nos dice, oye, para evitar problemas, ¿no sería más sano desde la ley poner el candado de no ser funcionario público? Yo creo que sí. Totalmente de acuerdo con Vicente. Totalmente. Y lo platicamos incluso cuando Vicente aspiró a la comisión de selección, que platicamos con él, y precisamente decíamos eso, es que no hay en la ley ningún candado, no hay, pero creo que es sano que en las próximas convocatorias diga, si eres funcionario público, pues no puedes. Si eres un empresario que has realizado licitaciones con el gobierno, pues no puedes. Mejor pasarnos ahorita de quisquillosos que permitir que pueda haber conflicto de interés, porque ¿qué pasaría si queda de fiscal, el fiscal o la fiscal, alguien que estuvo en el gobierno del estado y vemos que uno de los primeros casos más fuertes decide no investigarlo? Claro. ¿Qué va a ser lo primero que va a pensar un ciudadano? Pues claro que no. Pues sí. Ni modo de que arme una investigación para que su jefe esté tras las rejas. Y es completamente normal, ¿eh? Sí. O sea, es completamente normal. No estamos hablando de
de que son situaciones, o sea, no somos extraterrestres, somos personas humanas que si has estado con un equipo trabajado vinculado por varios años, por supuesto que les vas a tener concesiones que no podrías tener con otros. Eso es completamente normal. Desde las leyes y las instituciones. Sí, totalmente de acuerdo. Vamos al corte, muchos temas para platicar esta mañana. Seguiremos, por cierto, con el oído puesto y con los ojos en el Congreso. Después de estas, qué cosas, ¿no, Jorge? Esto de que dijo ayer Hugo Contreras, de que porque eran vacaciones tal vez tenían una sesión reservada. Es que, ¿en qué cabeza cabe eso? Pues una sesión parlamentaria reservada. No, pues es decir, que nadie puede entrar, que los medios no pueden entrar, que los ciudadanos no pueden entrar, que nada más los diputados van a saber qué votaron y después, como Fumate a Bianca o como Conclave Cardenalicio, iban a salir a decirnos que habían elegido a tal persona. Es que es de broma. No, pues es broma. Es que creen que como la gente ya no está en fiestas, cree que no se va a enterar de estas cosas. Chijo, mano. Vamos al corte, también platicamos de temas internacionales, reforma fiscal en Estados Unidos, también hablamos hoy, día importante en Europa, y elecciones en Cataluña, donde se juega la independencia versus la unión con España, y distintos más asuntos. Bueno, por supuesto lo de Caro, la renuncia de Salvador Caro, que se va con tal vez unos indicadores peores que los que recibió. Vamos al corte y regresamos para platicar ese tema. Valoremos la paz y la generosidad esta Navidad. Zona 3, 91.5 FM. Ayer Salvador Caro anunció lo que ya se especulaba en muchos medios de comunicación, en periódicos, que Salvador Caro dejaría la comisaría de Guadalajara con el relevo en la alcaldía. Usted sabe que el domingo pasado Enrique Ibarra tomó protesta como el alcalde. De aquí a diciembre será el alcalde de Guadalajara, Jorge, y se va Salvador Caro, un comisario que estuvo siempre metido en la polémica desde el principio. Hay que recordar lo que pasó con sus exámenes de control y confianza, que si habían sido buenos, que si los había reprobado, que si era un político, que tenía aspiraciones y por lo tanto no tenía que estar en materia de seguridad, sus agarrones con el fiscal Almaguer, otro, como dirían, político en edad de merecer. Entonces, pues creo que fue una mala experiencia, ¿no? El paso de Salvador Caro por la comisaría. Fíjate que a mí me da mucho pesar la evaluación de Caro, que yo creo que es negativa en general. O sea, sigue habiendo problemas serios de seguridad en el municipio de Guadalajara. Ya lo habíamos apuntado hace 2 años y cacho, que sí, pues que Caro era una persona que sí sabía, o como político se había involucrado en temas de seguridad, pero que de ninguna manera un experto en el asunto, ¿no? Ni de broma. Y finalmente pues se corrobora el asunto. O sea, si tú metes en una secretaría de seguridad de uno de los municipios más importantes del país, ¿sí?, que no sabe del asunto y además entras con una crisis de seguridad, ¿cuál va a ser tu resultado previsible? Claro. Pues que no vas a resolver el problema, y en este caso se ha agravado, ¿no? Me parece que la experiencia que debemos de tener, bueno, como ciudadanos y sobre todo los que van a decidir, sí, los que van a gobernar a partir del año que entra, es, por favor, no vuelvan a colocar ni en fiscalías ni en secretarías de seguridad municipales a gente que no sepa del tema. O sea, necesitamos gente técnicamente, profesionalmente, que con conocimiento sobre esos asuntos. ¿Por qué? Porque tenemos un problema de inseguridad demasiado grave que no se puede dejar a que llegue un tipo a aprender, a ver si aprende, valga la expresión, sobre el asunto, ¿no? Sí, y a ver, yo no niego la voluntad que pudiera haber tenido Salvador Caro de que las cosas salieran bien. Nadie quiere que las cosas salgan mal, ¿no? Me parece que... A nadie nos va bien con ¿cómo decía eso? el presidente Peña? Uno no sale a... No, yo entiendo que su objetivo es que las cosas estén medianamente bien. Sin embargo, Jorge, hay que recordar, porque de pronto se nos olvida con el tiempo, que Salvador Caro quería ser candidato a presidente municipal de Guadalajara. Eso quería hacer. Y fíjate cómo es el tiempo. Y que ya se quedó sin su aspiración. Sí, contra Ramiro Hernández. Ajá. Se quedó sin su aspiración y nos quedamos con una pésima agenda de seguridad, una ecuación mala para los dos, tanto para él como sus aspiraciones políticas que no pudo. Es decir, en seguridad no se construye una plataforma política. No. Nunca.
Es decir, tal vez en desarrollo social, en otros espacios, pero en seguridad no. Y me parece, Jorge, que es un compromiso que creo que le tenemos que poner sobre la mesa a quien quiera ser alcalde de Guadalajara en 2018, a quien quiera ser gobernador del estado en 2018, ni un político con objetivos electorales en áreas de seguridad. Totalmente. Porque complica todo. A ver, si Almaguer, ya, Almaguer sí lo logró. Almaguer va a estar en la boleta, va a ser candidato del PRI a Guadalajara. Pero también, ¿sobre qué base? Sobre fracasos en materia de seguridad. Totalmente. Entonces me parece que un compromiso que le podemos pedir a los candidatos es, por escrito, díganos que no van a poner a políticos en áreas de seguridad. Sería un avance de primera. No, mira, y de hecho algunos podrían decir, oye, pero entonces ¿de dónde agarramos? Porque resulta que luego solamente hay gente de la que ya está metida ahí. Y dices, a ver, ahí es que puede haber combinaciones. Esa popa, Roberto Sí. Alarcón, Sí. un tipo honesto, que no tiene ninguna cola que le pisen, policía, que conoce operatividad y que no tiene objetivos electorales. Tampoco es tan difícil hallarlos. No es hombre. difícil. Y además tienes también perfiles, ahí sí, fíjate, ahí sí perfiles académicos de gente También. que le puede entrar, ¿eh? Sí, Con a una ver, creo- combinación. Sí, porque sí necesitas a alguien que conozca No, la claro, corporación, claro. que hable su lengua, su idioma, porque sabes, bueno, pasó No, con Carlos lo- Mercado en Guadalajara, ¿te acuerdas? Con No, lo Ramiro. de Dante Aro. O lo de ahora. Dante Aro, pues sí. ¿No? Y fíjate, porque nos dicen a través de WhatsApp que nos está ganando el discurso de la oposición contra Enrique Alfaro, que en realidad No. la percepción es peor que la realidad. Ojo, No. datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Más homicidios, más robo a vehículos, más robo a casa, más robo a negocios, e incluso un indicador que no se ha hablado mucho, que está subiendo en toda la zona metropolitana, más violaciones. Sí. No se ha hablado mucho. Los únicos dos en donde hay descenso en el municipio de Guadalajara son secuestros, Y extorsión. que venimos de cero y siguen en cero, que a mí me parece que puede haber también un problema de denuncia, veremos, y extorsión. Que qué bueno que esos dos se mantengan en niveles estables. Sin embargo, no es un asunto de percepción. Todo lo demás está Es un asunto de realidad, de lo que sucede todos los días, de que platicas con tus amigos, con Y tus zonas- familiares y les pasa todos los Y días. zonas muy complicadas como Chapultepec. donde te Chapultepec. dicen, pasan cosas todo el tiempo, ¿no? Entonces sí, yo creo que hay que decirlo. A ver, yo vuelvo a repetir, no creo y estoy seguro que Salvador Caro no quiso hacer mal las cosas. Eso me queda clarísimo. Pero el problema es que no es un experto en el tema. Así de sencillo. Y pagamos el costo. Pues estamos pagando esa factura. Así Sí, de no, simple. totalmente. Y me parece, Jorge, que aquí se demuestra mucho la personalidad de Enrique Alfaro. Enrique Alfaro es un hombre de principios, de convicciones, que cree en ciertas cosas y las defiende, las llega hasta el defiende. final con ellas. Ajá. Sin embargo, lo que puede ser una virtud en términos de tenacidad, de apostar por sus ideas, pues puede también convertirse en un grave vicio. Y un grave vicio es no voltear, no escuchar y decir, oye, los indicadores no van bien, y no solo es un problema del sistema, del nuevo sistema de justicia penal, es un problema de operatividad, es un problema de visión de las corporaciones, es un problema de los policías. Es decir, lo que podría llegar a ser una virtud en algunos casos, se convierte en un claro problema en otros porque no supo cambiar de timón en este tema. Cuando todo el mundo, oposición, academia, Le universidades, dijo ciudadanos, especialistas, por favor, mueve en materia de seguridad, y no lo hizo. No lo hizo. Hasta que se fue él. No, y además con este discurso que me parece muy poco claro de decir es que es el nuevo sistema penal acusatorio el del problema. Y el sistema penal, ¿quién lo opera? Lo Pues opera sí. una computadora ahí que Claro. metes un algoritmo. No, y deja de eso. Lo operan los policías, los ministerios públicos. todos los especialistas en el tema te dicen es un problema de implementación. Es decir, la bronca está en la policía. Punto. Sí. En la Así de policía y en los simple. ministerios públicos. Claro, en las y en policías. los jueces. Es decir, yo diría que en toda la cadena hay un problema Claro. para entender el nuevo sistema. Fue una salida fácil que, por cierto, compartían, es de las pocas cosas que compartían Salvador Caro y Eduardo Almaguer, que fueron muy amigos durante algún tiempo, se distanciaron, pero sí me parece que es algo que tenemos que colocar en las campañas del próximo año. Con la Totalmente. seguridad no se tiene que jugar políticamente. Es un tema Hay que otros se tiene espacios. que Hay otros despolitizar. Si tú quieres ser un candidato, hay otros espacios. Está el Congreso, está partes del gabinete, Está el ¿no? Congreso, hay secretarías como la CEDIS, está la propia Secretaría de Salud, O sea, salud políticamente Sí, es claro. una secretaría que te da muchísima proyección, promoción económica. Menos si te apellidas Mid. No, Claro. Cruz Esmada, Cruz perdón, Esmada. ya traigo a Mid hasta por la sopa. Cruz Esmada. Menos si te apellidas Cruz Esmada, que parece que Claro. tampoco le dio. Bueno, sí leímos ya el mensaje del gobernador sobre el fiscal.
Esperemos que ya salga hoy el asunto del fiscal. Iván Guzmán, hola, en el tema de Caro creo que la percepción rebasa la realidad, nos dejamos llevar por la opinión de la oposición con relación al tema que comentábamos, no lo creo. No, hay datos. Obviamente la oposición, desde mi punto de vista, hace su trabajo. La oposición tiene que criticar lo que el gobierno no hace de forma correcta, y ahí están los datos, ahí están las opiniones. Y en estos temas tenemos, o sea, es un tema tan grave que tenemos que ser completamente puntillosos, ¿eh? Sí. O sea, yo creo que aquí no puede haber concesiones para nadie. Luis Alberto Guzmán, los peores indicadores en cuestiones de seguridad gracias a Salvador Caro y MC, y todavía los premian mandándolo al Congreso. Qué barbaridad, solo en Jalisco lo que nos espera si gana Enrique Alfaro. Saludos, 8396, qué triste que retrocedamos en viejas prácticas, ya ni el PRI hace. Alfaro es nuestro nuevo dictador, dice. No sé exactamente por qué lo dice, si nos aclara, no sé si por la sesión del Congreso, pero quien habló de esa sesión reservada en el Congreso fue el coordinador de los diputados del PRI, sí. Que por cierto en este momento es el presidente de la mesa directiva, que se llama Hugo Contreras. Gracias, Miguel Ramírez, Javier Galindo. Enrique, creo sinceramente que Enrique Alfaro va a pagar su falta de autocrítica y el no haber cambiado su caballo, que no alfil, Salvador Caro en las próximas elecciones. Yo al menos no vuelvo a votar por él, ya que no me quedó una buena impresión en su mandato. Y ya creo que aquí está el debate, Jorge. Bueno, una vez aquí platicando sobre la escultura del sincretismo, me decía un académico de la Universidad Panamericana, es que esta idea del sincretismo, de la imagen, le va a restar votos a Enrique Alfaro en la contienda. Yo no creo, alguno, pero no me parece que sea demasiado relevante. No, este tema sí. Este sí, porque es un asunto que Enrique Alfaro tiene que resolver como gobernador. Seguridad y el tema de la poca capacidad de establecer relaciones constructivas con la ciudadanía. Yo creo que esos dos temas son los que más lo pueden desgastar. Pegar. Porque creo que en uno que sale bien librado es en el asunto de corrupción. Sí, no ha habido algún caso significativo en su administración en materia de corrupción. Y en obra pública. Hay que decirlo, hay mucha obra pública. Sí, los dos puntos que son bastante mejorables de la administración de Alfaro son precisamente esa. Seguridad, ahí leímos los indicadores, está clarísimo, y la relación con la ciudadanía, ¿no? Sí. Vamos al corte, seguimos platicando con Jorge Rocha, analizando los temas. Escríbenos 33 18 80 76 41. La buena voluntad impera en esta Navidad. Abraza, ríe y comparte. Zona 3, 91.5 FM. De la mañana con 34 minutos. Ha sido un año en donde hemos tenido que convivir con Donald Trump desde enero. Te voy a decir todito con Donald Trump. Pasaron sus 100 días, sus 6 meses. Parecía que Donald Trump se estrellaba en todas. Si iba por el muro se estrellaba. Si empezaba a hablar sobre Corea del Norte también. Nomás no le salía ni una. Que si iba a echar la reforma sanitaria de Obama, igual no tuvo posibilidad en el Congreso. Problemas en su equipo. Tuvo que cambiar. Sí. Y sin embargo, cerca de Navidad logra pues su mayor éxito. Le llegó su regalo a los empresarios. Que es la reforma fiscal. Que por cierto es una reforma que tiene varios ejes, pero el más importante es que baja el ISR corporativo, el impuesto sobre la renta corporativo, lo baja de 35 a 21%. Es un descenso muy importante, aunque muchos especialistas lo han matizado porque también buena parte de esos impuestos ya están delegados en los estados. Todos los estados tendrían también que ejecutar ese tipo de cambios. Lo veremos sobre todo en los republicanos, tal vez menos en los demócratas, pero parece, Jorge, que es la única victoria que puede presumir Donald Trump en su primer año al frente de la Casa Blanca, y tal vez como buena noticia para nosotros, que ahorita vamos a analizar los impactos económicos, pero como buena noticia para nosotros, pues olvidó de utilizar a México como piñata todo el tiempo, ¿no? Sí, me parece que en el caso de los estadounidenses, pues es una muy mala noticia para la gente en general. ¿Por qué? Porque obviamente un gobierno, una de sus prioridades fundamentales es la redistribución de la riqueza. Totalmente. Y eso se logra básicamente cobrando impuestos a los más ricos. Eso es, digamos, la estrategia fundamental, ¿no? Tú a los más ricos les dices, ven, aporten más para entonces yo poder redistribuir. Y tener una sociedad más equitativa, más justa, ¿no? A través de educación, a través de salud, a través de servicios, incluso a través de ayudas de empleo, transferencias. Hay múltiples estrategias, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo Donald Trump ahora? Pues a los que va a beneficiar, y que, ojo, eran los que precisamente la gente votó
en Estados Unidos por los grandes problemas de desigualdad que había en el país, ¿sí? O sea, porque había una brecha, había un problema económico de gente cada vez con menos acceso a trabajo, menos acceso a servicios, y ahora precisamente Donald Trump, aunque es una victoria para un sector, yo creo que es lo que más le va a pegar al electorado que votó por él, porque los que votaron por él no son estas grandes empresas corporativas, es como gringo medio que dijo: a mí el sistema neoliberal de los estados del centro del país, exacto, que no, a mí no me ha beneficiado y lo va a seguir que de pronto vivía en una ciudad media que vio que la empresa más importante se deslocalizó tal cual por los costos laborales, que eso es lo que quiere vender Trump en su iniciativa, que el hecho de bajar el impuesto corporativo lo que hace es incentivar no solo la inversión, exacto, no solo mantener a las empresas en Estados Unidos, sino que aparte muchas empresas que están fuera regresarían. Cosa que también es medio economía ficción, claro, porque las empresas se deslocalizan no solo por el impuesto, por supuesto que ven los impuestos que hay en un país, pero sobre todo por el costo de la mano de obra, claro, y ese sigue siendo 7-1. Ese es el fundamental. Es el fundamental. Claro, porque es el que te genera el mayor costo de producción. Y por lo tanto mayores ganancias. Claro. Entonces, mientras la diferencia entre un trabajador promedio en México y un trabajador promedio en Estados Unidos sea 6 o 7-1, es imposible creer que una empresa va a pensar que le conviene regresar a Estados Unidos para pagar ese tipo de impuesto. No va a pasar, y yo creo que para la economía, para el ciudadano norteamericano medio, es una mala noticia, sin duda. No, totalmente. ¿Por qué? Porque va a haber menos dinero. Y para el país en general te voy a decir por qué. Y esto es... y algo de las reflexiones que leí en la mañana, por ejemplo, en el New York Times, que decían: en general, esta reforma fiscal lo que hace es asegurar que Estados Unidos en unos 5 o 6 años tendrá problemas de déficits gravísimos. Claro. Si hay un espacio muy protegido en Estados Unidos y con mucha credibilidad, es la Comisión Bipartidista sobre Presupuesto, que es el que analiza los superávit, los déficits, y si se pueden hacer recortes de impuestos. Y lo que dijeron es no. Esto nos va a llevar a una crisis fiscal muy profunda, como la que le heredó en su momento Bush hijo a Barack Obama, y que tuvieron que ir arreglando con distintos impuestos. Y por supuesto, como dices, una reforma fiscal de este tipo lo que hace es provocar una sociedad más inequitativa. Sí, ¿no? Más desigual, ¿no? Claro, y a mí lo que más me preocupa, digo, ya volviendo a nuestro caso, es esta solicitud de algunos empresarios en México diciendo: pues como en Estados Unidos ya bajaron los ICRs, pues también a nosotros para ser competitivos, ¿no? Pues es que yo creo que la Coparmex, que fue quien colocó el tema sobre la mesa, pues sí, trata de jalar agua a su molino, claro, viendo que se bajan los impuestos en Estados Unidos, buscando que se bajen en México. Pero hay que decir, los impuestos a las empresas en México son bajos. De media para abajo a nivel internacional, son muy bajos. Y aparte se puede deducir casi todo. Son bajos, se deduce mucho. Sobre todo las grandes empresas. Y además, ojo, viene en el marco, que es un tema que estás puesto sobre la mesa, que todavía no sabemos el desenlace, pero lo más probable es que el TLC deje de existir. Como tal. Entonces, al contrario, precisamente para reactivar mercado interno, necesitas mantener el mismo cobro de impuestos o incluso un poco más, un poco más. No, sí, a ver, y espero, me parece que aquí la iniciativa privada está tropezando, porque en realidad está jugando en los terrenos de la posverdad. Claro. Sabemos que este proceso de deslocalización de las empresas, por supuesto que en México no vamos a ver fuga de empresas buscando ese impuesto corporativo, cuando en México está en el 28-30%, pero aparte con todas las reducciones que puedes hacer al ISR, es decir, hay muchísimas condiciones y aparte la mano de obra. Me parece que están haciendo trampa en términos discursivos, pero sí creo, Jorge, que el tema fiscal tiene que estar presente en la campaña. Totalmente. Hay 3 candidatos claros que van a ser Andrés Manuel López Obrador, Mid y Ricardo Anaya. De Andrés Manuel es el único que conocemos que piensa en esta materia, que me parece pues bastante difícil de creer, pero eso es lo que coloca sobre la mesa, que es: no voy a subir ningún impuesto. Porque voy a ahorrar por todas partes y porque la corrupción nos cuesta 500,000 millones de pesos y por lo tanto yo voy a llegar a ser presidente, no va a haber ningún tipo de corrupción y vamos a ahorrar ese dinero. Muy, muy voluntarista la propuesta. Pero tiene propuesta. Tiene la propuesta. Exacto, ahí está. Ahí está.
José Antonio Meade, supongo que está a favor de lo que ha hecho esta administración con la reforma fiscal, es el candidato de la continuidad. Y en el caso de el Frente y de Ricardo Anaya, si uno revisa lo que presentaron ante el Instituto Nacional Electoral, no vemos propuestas en materia fiscal, vemos muchas propuestas en materia de gasto público, pero no vemos cómo recaudar más, si piensan mover el ISR, el IVA. Me parece que este debate tiene que estar en campaña. Lo que pasa es que para el Frente, y fíjate, es una de las cosas que el PRD va a perder ahí, pues para el PAN en esos temas no se mete porque entiende que buena parte del empresariado en México tiene, digamos, corazón azul, ¿no? Y entonces dice, pues no voy a tocar el tema, básicamente, porque sabe que es un tema impopular con la gente, es un tema impopular con su base electoral, y entonces no van a decir... Pero ¿no crees que los empresarios en este caso, en 2018, tienen como el corazón un poquito dividido? Un poco. Porque les gusta Meade. Claro. Les parece el guardián de la estabilidad económica, de la ortodoxia, Mira, pero también les gusta el PAN y Ricardo Anaya. Me parece que están divididos, ¿eh? No, y hay otros que dicen, pues es que estos dos ya nos fallaron. Con Andrés Manuel, y vamos viendo el otro, ¿no? No, lo tienen bastante dividido el corazón. Por eso yo creo que sí es momento para que se coloquen los impuestos sobre la mesa. Totalmente. Me parece, por ejemplo, que en este país la carga fiscal sigue siendo excesivamente fuerte con las clases medias, excesivamente fuerte. Es decir, si ganas 35,000 pesos o 40,000 pesos, toda una familia, por ejemplo, pues pagas casi la misma tasa que quien gana 100,000, 120,000, y quien gana 100,000 paga casi la misma tasa que el que gana 3, 4, 6 millones de pesos. Es decir, creo que el tema fiscal tiene que estar, pero me parece que la tendencia conservadora de los tres candidatos, de Andrés Manuel, de Anaya y de Meade, hace que digan, ¿para qué hablamos de impuestos? ¿Para qué? Pues eso quita votos, nadie premia ese tipo de propuestas, ¿no? No lo van a colocar. O sea, debería de estar. Ojalá que la ciudadanía los empuje a que hablen sobre el tema, pero no va a estar. Nos están diciendo en Twitter, Jorge, que fuimos muy duros, que duros los comentarios para Enrique Alfaro y Salvador Caro de nosotros dos. No me parece duro. Lo que me parecen duros son los indicadores en materia de seguridad. Creo que es parte de lo que tienen que hacer los medios de comunicación y la prensa, colocar sobre la mesa esos temas. Y por supuesto que hemos hablado en otras ocasiones bien de algunas propuestas de Enrique Alfaro, de algunas formas de gobernar de Enrique Alfaro en Guadalajara, pero este tema es su gran talón de Aquiles. Y creo que en la medida en que lo acepten va a ser más fácil. Y salen todas partes, salen los indicadores de, no solo los gubernamentales, también los de organizaciones civiles. Lo de Jalisco, ¿cómo vamos? Por ejemplo, lo que sale, las encuestas te lo dicen claramente, es el tema donde no hay avances, y hay que decirlo con toda claridad. Y lo mismo dijimos, ¿no?, con Ramiro Hernández, que dejó indicadores en materia de seguridad muy malos, y también con malas decisiones en materia de seguridad. Primero apostó por un académico como Carlos Mercado, después más bien con alguien con perfil policiaco, es decir, tuvo sus cambios, no han dado, con Aristóteles Sandoval igual. Claro. En realidad yo creo, Jorge, y esto tú lo has acentuado mucho con el tiempo, tenemos que ir al debate sobre el modelo. Sí. Y, por supuesto, los perfiles adecuados, poniendo estas líneas rojas. No políticos, no gente con objetivos electorales. Si logramos consensuar un modelo a 10, a 15 años y al mismo tiempo un perfil conveniente, creo que ya no va a ser un tema de administraciones, ni de colores. Y además un modelo que sí tenga una clave de modelo y sistema estatal. Porque también a veces discutimos solo del área conurbada de Guadalajara como un proceso, y luego lo que pasa en el resto del estado como otro proceso, ¿no? Pero sí, o sea, yo creo que en estos temas, vuelvo a repetir, no podemos transigir. ¿Por qué? Porque son temas muy importantes para la gente, ¿no? Y la dureza más bien tiene que ver en todas estas personas que desafortunadamente han sufrido algún tipo de evento delictivo. Ahí es donde tenemos que voltear a ver y decir, a ver, es que esto no puede estar pasando, ¿no? Ahora, en el tema de Alfaro, ya lo dijimos ahora, en obra pública yo creo que lo han hecho muy bien, ¿no? Y obviamente tampoco, y por lo menos hasta ahora, en temas de corrupción va muy bien. Fíjate, nos dice también cómo polariza el asunto de Enrique Alfaro. 7705, ustedes saben muy bien de Enrique Alfaro. Díganme, ¿en qué ha hecho positivo más que dejar a la gente en el trabajo, hacer obras, esculturas, cosas que no hacen falta? Hay prioridades y todo el mundo dice que Enrique Alfaro va a ser gobernador. De toda la gente que yo conozco, para volver ni pintado.
Bueno, hablamos más del asunto de la seguridad, pero por supuesto que hay cosas positivas de la administración de Enrique Alfaro. Por supuesto que llegó con un escándalo administrativo en Guadalajara y en este momento los dineros están en orden, se está invirtiendo más cantidad que en los últimos trienios en materia de obra pública. Me parece que lo de las esculturas, cuando lo analizas con el total del presupuesto, me parece que es irrelevante el gasto. Las esculturas me parece que lo peor está sobrevalorado. Está sobrevalorado, pero aparte voy a decir, Jorge, creo que lo incorrecto de ese proceso no es tanto el valor de la escultura. Lo incorrecto es que no haya habido un debate, una deliberación adecuada con quien conoce de arte, con quien sabe dónde se deben de colocar, donde conoce de la historia de la ciudad. Hasta ahí, que gastes 1,5 millones, 5 millones, 6 millones. No me parece que sea demasiado lascivo en un presupuesto de 9,000 millones. Claro, eso de las esculturas, lo de la Minerva, ¿te acuerdas? O sea, son temas que... Las formas me parece que son ahí lo debatible. Y no son temas realmente importantes. Y además entramos en un terreno de gustos. A mí, vuelvo a repetir, la del sincretismo, a mí no me gusta. Esta última que pusieron del caballo ahí en Lázaro, esa me gustó mucho. Mira. Y son temas de gusto. Es un asunto de gusto, ¿no? De estética. Ya, se acabó. Sí, yo creo que es un asunto de gusto, que el dinero que se pague sea conforme a lo que se tiene que pagar, que no haya sobreprecios ni nada de eso, y creo que eso tenemos que estar muy alerta, pero cuando sobre ese tipo de cosas se discuten, me parece que hay temas más importantes, corrupción, seguridad, mayores oportunidades. Incluso fíjate, en la inversión de espacios públicos, yo digo, a ver, por supuesto, sí hay que invertirle al Parque Metropolitano, eso está en Zapopan, pero por ejemplo el Parque de la Solidaridad allá en Tetlán necesita una gran inversión, claro. Y es un tema también muy importante en desarrollo de cultura, recreación, deporte, ¿no? Vamos al corte, seguimos leyendo algunos mensajes, también nos faltan temas por tocar y también hay mensajes de Twitter. Nostalgia del pasado, valor para el presente y optimismo para el futuro. Feliz Navidad, te desea Zona 3, 91.5 FM. 9 de la mañana con 51 minutos, nos dice 55.27 Enrique, la media del ISR es del 22.5 a nivel mundial, una disminución de impuestos a las empresas y personas trae consigo crecimiento económico, nos dice. Ve lo que pasó en Chile, en este país es muy alta la carga fiscal y es mucho menos el país desarrollado, chécalo. Además por eso no pagan muchos posibles contribuyentes, además de ser poco práctico y sencillo el no pagarlo. ¿Por qué no hablan también del gobernador Aristóteles? ¿Qué ha hecho? Bueno, hemos hablado del gobernador Aristóteles. De las últimas 50 mesas de análisis, ¿cuántas, Jorge? ¿Unas 49 hemos hablado? Más o menos. No, y aparte empezamos hablando precisamente del tema fiscal anticorrupción, pidiéndole al gobernador que le quitara el veto a Gerardo de la Cruz, que es el mejor aspirante para ser fiscal anticorrupción. Aquí hablamos de todos los temas públicos y uno de los temas del día... que estaban atorando ese tema eran los del PRI. Y uno de los temas del día, Jorge, es la salida de Salvador Caro del Ayuntamiento de Guadalajara y por lo tanto se tiene que hablar de su legado y de la seguridad. Claro. Y en el caso del ISR, pues sí, hay países que cobran poco ISR, sobre todo hay que decir los países del tercer mundo. Sí, los porque países los países del primer mundo cobran muchísimo mucho. ISR, es decir... Hasta 60%. Y esa tesis neoliberal tan impulsada, tan debatida, de que bájale el impuesto a las empresas y por lo tanto habrá mejor salarios, mayor competitividad, no ha tenido ningún tipo de... Ese axioma neoliberal de que deja que produzcan riqueza para que luego desparramen, no es cierto. No funciona. Se lo quedan las manos. Punto. Eso está clarísimo. Tenemos 30 años queriendo probar esa tesis sin comprobarla. No, sin comprobarla. Y no, y hay libros claro. Ahí está el libro, por ejemplo, de Piketty, que habla precisamente de eso, que analiza este periodo, y deja en claro que si el Estado no interviene, el dueño de la empresa se queda con mayor parte del pastel, hombre. El espíritu del capitalismo es la acumulación y la concentración del capital. Eso lo sabemos desde hace 3 siglos. Por favor. Y aparte me parece, y por eso lo decía, creo que a las personas físicas, a los que estamos de alguna forma cautivos, pues somos los que al final terminamos pagando la tasa verdadera, claro. Porque tenemos poca capacidad de deducción. Creo que esos, incluso los digamos, los emprendedores de pequeña empresa, son los que terminan pagando más. Mira, porque no pueden deducir. Las grandes empresas tienen unas estrategias fiscales tremendas. La clase media salariada, por ejemplo, lo único que puede deducir son servicios funerarios y créditos hipotecarios. Sí. Bueno, y colegiaturas, pero además al límite. Al límite. O sea, prácticamente no tienen capacidad de deducción. Nos dicen 7985, hay más obras importantes del Faro, la rehabilitación total de las unidades médicas de la Cruz Verde. Saludos.
José Guadalupe Almonte, hola, buenos días. Lástima de todos estos funcionarios no terminan su puesto que desempeñan y ya están buscando más. ¿En quién confiamos? Todos traicionan al pueblo. Gracias, José Guadalupe. Nos dice Alfredo Quesada. Alfredo, buenos días. Enrique, invitado solo para reportar semáforos apagados en un cruce muy traficado, Chamizal y Entronque con Medrano y Pensador Mexicano. Ya hay bastante tráfico. Eso lo tienen que resolver. Además, esa zona ahorita debe estar con muchísimo tráfico por el tema de que es zona comercial. Dice Teferefe, oye Enrique, a Caro solo le correspondía a Guadalajara, no es Osorio Chong, sí, hablamos de Guadalajara. Sí. En realidad, cuando hicimos la lectura de los indicadores, estábamos hablando solamente del municipio de Guadalajara como la responsabilidad de Salvador Caro. En otros temas internacionales, Jorge, que le hemos puesto mucha atención en este espacio, hoy hay elecciones en Cataluña, unas elecciones extrañas porque no fueron convocadas por el gobierno catalán, sino que fue intervenido por el gobierno español luego el referéndum del 1 de octubre y fueron convocadas desde la Moncloa, es decir, desde el gobierno español. Se presentan 7 partidos políticos. 3 de ellos son claramente independentistas, es decir, quieren la independencia de Cataluña con respecto a España. Otros 3 son abiertamente unionistas, es decir, reivindican la unidad de España. Y uno que queda ahí en medio, que es Podemos, y con su marca catalana que se llama En Común Podem, que está más bien como en medio de los bloques, porque dice que no está a favor de la independencia, pero sí de un referéndum, y todo está muy pegadito, es decir, parece que puede ser la diferencia de algunos votos entre los que quieren la independencia y los que quieren la unidad de España. Fíjate que el ejercicio yo creo que lo que va, al menos desde mi punto de vista, a representar es ahora sí como una especie de, yo creo que sí va a ser un referéndum de facto, ¿no? Es decir, a ver cómo la gente vota para ver cómo se muestran ahora sí la fuerza política de cada una de las corrientes. Sí. Y como bien dices, parece que lo que tenemos es una división casi mitad y mitad, ¿eh? Obviamente eso sí significa que si queda así, vamos a seguir con un conflicto que va a permanecer, ¿eh? Y al final, como el gobierno español no, creo que de forma errada, pero no puso las condiciones necesarias para que hubiera un referéndum pactado, es decir, un referéndum pactado entre Cataluña y España con todas las condiciones para que la gente votara. Estas elecciones, que en realidad son autonómicas, son unas elecciones para elegir al gobierno, se vuelven una especie de referéndum. O sea, se interpreta en clave de referéndum. ¿Cuántos votos y asientos en el Parlamento son para los independentistas, que en este momento tienen 72 de 135? ¿Y cuántos son para los que apoyan la unidad de España, que en este momento son 63 de 135? Creo que va a estar interesante la interpretación, pero al final no es un referéndum, porque la gente cuando va a votar no solamente vota por el sí o el no a la independencia, o en México no solamente votamos por si nos gusta el candidato o no, votamos por muchas cosas, como vemos la economía, como vemos la inseguridad, como vemos la corrupción, y por lo tanto, el entorno inmediato. Creo que a mediano plazo, Jorge, largo plazo, tendrá que haber un referéndum. Claro. Si el 48% dice que se quiere independizar y el 80% que quiere votar en un referéndum, creo que más temprano que tarde tendrá que haber un proceso de características. Fíjate que lo que también lo habíamos dicho aquí en esta mesa, o sea, el proceso se tiene que discutir ampliamente, eso sí, de manera más pausada. O sea, yo creo que la pausa tiene que ser un asunto que tienen que pactar tanto unos como otros, a decir, son procesos lentos, ¿no? Claro, son procesos lentos. Los procesos de separación son muy lentos. ¿Por qué? Porque sí, primero hay que medir, hay que consensar, pero luego viene todo el proceso de cómo se hace, si es que se hace esa separación. No, es un problema mayúsculo. Es mayúsculo. Y luego, y si ganan los unionistas al final, también es cómo se dan mayores pautas de autonomía. Es decir, es un proceso de negociación política bajo cualquier... Es un asunto que por lo menos puede tardar una década. En Quebec, que es uno de los casos más citados, hubo un referéndum en el 81 y otro en el 95. En el 81 la ventaja de quienes querían quedarse en Canadá fue mayor, 55-45. En el caso del 95 ganaron por 1%. Los que se querían quedar en Canadá contra los que querían formar un estado independiente en Quebec. Pero lo que se pactó luego de eso fue una famosa que se ha discutido mucho a nivel internacional, que es la ley de claridad, que es sobre qué base se puede convocar un referéndum, por qué, cuáles son las condiciones. Me parece que es eso, que las dos partes coloquen sus puestos, uno diga queremos votar y el otro diga sí. Habrá posibilidad de votar, pero bajo estos términos, con estos objetivos. Y, por ejemplo, hay algunos que dicen, y yo también quiero meter una alternativa tercera. Oye, no a la independencia, sino también
quedarse, pero con más autonomía. Exacto. Que son las combinaciones que pueden pasar, al final de cuentas. Que al final eso pasó en Escocia. Reino Unido vio que se podía ir a Escocia y le empezó a dar más autonomía. Ahora, ¿qué va a pasar? Yo creo que sí, va a haber, sea lo que sea, obviamente Cataluña tendrá que entrar en un proceso de renegociación de todos sus procesos políticos, sea lo que sea. Totalmente. Nos vamos, Jorge, gracias. Que estén muy bien. Por cierto, para quien me pregunte, el libro que cité es de Piketty, Thomas Piketty. Él es un francés, economista, y se llama El Capital en el siglo XXI. Nos vamos, hasta mañana a las 9.